presenta Club de Lectura, un espacio de edificación espiritual en el que intentamos responder algunas inquietudes que resultan de nuestra lectura bíblica diaria. Quédese con nosotros en el Club de Lectura. Buenas noches, qué bueno que están con nosotros para estudiar la Biblia. Vamos a orar para comenzar, así que cierren sus ojos con nosotros. Mi Dios, gracias porque a pesar de la imposibilidad de reunirnos presencialmente, somos independientes, Señor, de un santuario, de un templo, Señor, porque ahora conocemos de que nuestro cuerpo, Señor, es el templo de tu Espíritu. Y conocemos que la iglesia no es un lugar, sino que la iglesia somos nosotros. Gracias, mi Dios, porque ahorita estamos haciendo iglesia, ahorita somos la iglesia. Pues estamos congregados, estamos unidos, Señor, a través de nuestros corazones. En tu nombre, amén. Bueno, vamos a empezar con la guía de Corintios, ¿verdad? El acertijo. El acertijo. ¿Me enviaron el acertijo ya? Aquí lo leo. Ah. Puede llenarte de paz o remordimiento, darte vida o quitarte el aliento. Voy a repetirlo y por favor escriban la respuesta, lo que ustedes creen. ¿Puedo llenarte de paz o remordimiento, darte vida o quitarte el aliento? Bien. Hasta ahí el acertijo y vamos con la primera pregunta, hacela y responderla, porque me preguntaste a mí hasta la segunda. Ok. ¿A qué se refiere con limpiarnos de contaminación de la carne y del espíritu? Es un error que nosotros tratemos de cortar la comunicación entre la carne y el espíritu y pensar de que son... ¿Qué pasó? Bueno, mi papá estaba apagado. El micrófono, no yo. No, yo digo el micrófono. Okay. Ahora sí, ¿ya se escucha? Y se escuchó el acertijo. No se escuchó el acertijo. Lo repito. ¿Puedo llenarte de paz o remordimiento? ¿Darte vida o quitarte el aliento? Una vez más, ¿puedo llenarte de paz o remordimiento? ¿Darte vida o quitarte el aliento? Listo. Bueno, respondiendo a la pregunta 1, no debemos de intentar como cristianos separar lo espiritual de lo físico, o como dice aquí, la carne del espíritu. Cuando Pablo menciona la carne, no se está refiriendo a los deseos impuros del ser humano, sino que se está refiriendo meramente al cuerpo, a las cosas físicas que nos suceden. Entonces, los cristianos solemos ver todo lo físico como que sí es malo. Solemos creer que la comida es mala porque es física, pero no es así. En contraste, creemos que todo lo espiritual es bueno, pero no sé, creo que es en el libro de hoy, sí, en la página de hoy, en el capítulo de hoy, que C.S. Lewis dice que los peores pecados son los espirituales, que son los más difíciles de ver y son los más difíciles de tratar. Entonces, no podemos decir que uno es bueno y el otro es malo. Por lo tanto, tenemos que limpiarnos de las cosas físicas que suceden con nosotros y de las cosas espirituales. No podemos quitar la intercomunicación que hay entre estos dos aspectos, porque una afecta al otro. Listo. La segunda. La segunda. ¿Qué es la santidad progresiva? ¿Cómo opera? ¿Y la hay? Bien, para eso voy a ampliarme un poco y por eso te pedí que... ¿Vas a explicar los tipos? Exacto, pero antes decirle a Yuri, gracias por escribir, hermano, y esperando estén bien por allá en Hollywood. No es la culpa la respuesta al acertijo. Nomás me anticipo para que sigan buscando, Los académicos insisten que hay 3 tipos de santidad
Y cuando entendemos santidad, hablemos de la transformación en donde nuestra voluntad se somete totalmente a la voluntad del Espíritu Santo. Eso sería santidad. Los tres tipos son la inmediata, la perfecta y la progresiva. Claro está que en este capítulo no cita las tres. Yo quise extenderme en honor a que no van a entender de la mejor forma la progresiva, que es la que sí se registra en este capítulo, si no explicaba las otras dos y dirían, pero ¿por qué hace una ramificación santidad progresiva? Porque hay otras dos, la instantánea y la perfecta. ¿Cuál es la instantánea? Cuando hay una transformación de inmediato, instantánea. Como simple ejemplo, cito aquel alcohólico que recibió a Jesucristo ayer y nunca volvió a beber, ni siquiera volvió a sentir sed por el alcohol. Eso es santidad instantánea y de hecho la hay en distintas áreas de nuestra vida, en el área física o en el área espiritual. Una santidad en donde el Espíritu Santo la opera de forma inmediata. La segunda es la perfecta. Esa la vamos a alcanzar única y exclusivamente cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en la presencia de Dios. Cualquier persona que hoy por hoy se autoproclame con la santidad perfecta está más que loco y es un hereje, porque la Biblia dice que nadie debe llamarse santo porque todos hemos pecado. La que hoy atañe extender es la progresiva. ¿Cuál es esa? Léeme el versículo de donde sale. Es el versículo 2, ¿lo tenés a la mano? No. ¿Quién lo tiene a la mano? Búscalo ahí en tu... Ya. ¿Ya? Dale. No, mejor aquí por el micrófono. Gracias, Stephanie. Gracias, Tiffany. Me dijiste el versículo 2, ¿verdad? No estoy seguro si es el 2. ¿El que habla de la santidad? Progresiva. No. ¿Cuál es? Es el 1. Dale. Así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El perfeccionando es un gerundio, un verbo progresivo. Ahí exacto, le está usando no es verbo. Pero es... Yo perfecciono, tú perfeccionas. Sí, ¿verdad? Sí. Y está conjugado de tal forma que está en progreso, que no es inmediato ni es el final. Voy a poner el ejemplo de un buen amigo. Le pregunté, ¿usted nunca tuvo problemas con el cigarro? Oh, sí, ese me costó. ¿Y cómo sucedió? Pastor, poco a poco yo empecé a pedirle al Señor y me quitó el deseo del cigarro. De la noche a la mañana ya no lo tuve más. Bueno, esa es una santidad progresiva. Ahora, debo preguntar, en todas las áreas de nuestras vidas, ¿a qué nosotros debemos apuntar en cuanto a la santidad? A seguir intentando ser santo. Entonces debemos apuntar a la santidad progresiva, porque es un perfeccionar día a día. De ahí que les diga a todos, sin importar si su contaminación es de la carne o del espíritu, hermano, perfecciónelo, es nuestro deber. Si esta semana, si el problema es palabras sucias, y esta semana dijo 10, póngase como meta que la próxima no dirás más de 5, hasta que desaparezca por completo. Y si hay una persona aquí que me dice,
No, yo no sé si eso funciona. Haciendo eco del cigarro, otro buen amigo y familiar que me guardo su nombre por respeto, tomó la decisión, la determinación, porque él vino a Cristo y siguió batallando, pero de veras con el cigarro, fuertemente. Incluso a veces me decía, mira, porque llegaba el culto y se me perdía. Vos ya sabes dónde ando, me decía. Y yo sabía que iba a fumarse un cigarro. Iba a la farmacia. Un día apareció y me dijo en el culto, mira lo que compré. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y era un cigarro electrónico que fuma vapor, es agua. Con esto me voy a quitar la gana, me dijo. Y yo le dije, wow, qué buen ejemplo. Ojalá yo pudiera decirle a todos su determinación de luchar, porque es lo que todos deberíamos hacer con cada área de nuestra vida. La parte más especial es que un día ya no lo vi con el cigarro electrónico y le pregunté, ¿y qué pasó? Y no me agarró la corriente, pues, me dijo, y se le quitó. No sé si ese corrientazo fue el que ayudó a la santidad progresiva o no, eso nunca se lo pregunté, pero es un buen ejemplo al que todos deberíamos aspirar, una santidad progresiva. Yo les pregunto a todos aquí y allí en internet, pongan en su mente, porque sé que no me lo van a decir en público, un pecado con el cual ustedes batallan. ¿Lo han puesto ya? Ok, escúcheme. Tome la determinación hoy de dejarlo. Empiece a rogarle al Espíritu Santo la santidad progresiva y póngase metas. Y por favor, testifique cuando lo consiga y cuente que el Espíritu Santo le dio la fortaleza que usted creía no tenía. Bien, eso en cuanto a la santidad progresiva. Ahora vamos hasta la número 6. 6. 2 tipos de tristeza. Una de esas produce muerte. La del mundo. ¿Y la otra qué produce? Arrepentimiento. Explícanos. Las emociones son parte de los seres humanos y solemos sentir tristeza por varias cosas. El punto es que la tristeza del mundo nos lleva a la soledad, nos lleva al aislamiento, nos lleva a la depresión, porque solemos decepcionarnos. Estuve estudiando un poco sobre las razones de la tristeza y hay un comentario en internet que dice que bastantes tristezas de los humanos vienen debido a la decepción que enfrentamos en la vida diaria. Entonces, ¿qué es una decepción de la vida diaria? Bueno, yo esperaba ganarme la plaza en el trabajo, yo esperaba tener trabajo, yo esperaba mejores calificaciones, yo esperaba muchas cosas. Eso nos decepciona, nos entristece y nos hunde. Entristecernos por cosas de este mundo nos va hundiendo más y más. Y entonces, ¿cuál es la tristeza espiritual? Es cuando yo me siento mal de haberle fallado a Dios. Es cuando yo peco de tal forma que me siento sucio porque sé que lo que Dios ha limpiado, el corazón nuevo que Dios me ha dado, yo lo ensucié y puse cosas feas adentro de él. Porque yo sé que corté la relación buena que tenía con Dios por ir en pos de pecados. Al darme cuenta de eso, me decepciono espiritualmente de mí mismo y me entristezco. Y ahí viene el arrepentimiento. Lo aplicaré. Las dos producen el mismo sentimiento. Tristeza. La pregunta es en qué terminan. Una termina en muerte. Es el caso de Judas. Algunos dicen que no se arrepintió, que fue remordimiento. De eso quería hablar yo. Yo siempre sonrío porque digo, van a tener un largo lío si buscan la raíz
del vocablo y... Está fácil. Uno se siente mal por las consecuencias que trajo el pecado y otro se siente mal por fallar a Dios. por el simple pecado. De acuerdo. Y en buena hora aplicado así. Pero creo que para nuestro diario vivir lo que atañe hoy es, si su tristeza le está propinando depresión y destrucción, eso no es de Dios. Ahora, si su tristeza le está propinando dolor para corregir y compensar, eso es de Dios. La mejor prueba ahora es el rey David. Estaba en terrible depresión por haberse acostado con Betsabé. Bueno, no, yo creo que estaba en depresión por haber matado a Urías. También. No por haberse acostado con Betsabé. David, si me estuviera oyendo, te voy a poner en tu sitio, necio predicador, andar opinando por mí. Pero bueno, entonces a David le produjo un cambio para crecer. A Judas le produjo muerte. Esa es la diferencia de la tristeza. Igual, ¿hay algo ahí? Sí, hay una pregunta. Dice, una persona que no conoce de Dios, pero pone en su corazón esos cambios de los que están hablando, ¿cómo se le llamaría si no es santidad? Pregunta Edwin Santamaría. Evolución. Así le llamaría yo. Si esa persona no ama al Señor, pero quiere ser una mejor persona, está evolucionando. Aún cuando yo no creo en la palabra evolución en cuanto al sentido estricto, pero en cuanto a un, ¿cómo traducirías? Un avance. ¿Cómo se traduce upgrade? Avance. Ok. Si lo traduzco como un avance, ese hombre o esa mujer está dando un avance humanamente hablando. Además que todos los humanos tenemos la necesidad de cumplir la ley moral de hacer el bien y evitar el mal. Exacto. Sí. Yo solo quería decir, antes de terminar esto, que debemos de tener cuidado. No es lo mismo sentirse mal por haber pecado que por las consecuencias. Judas se sintió mal con la consecuencia y muchos solemos sentirnos mal por la consecuencia. Se le teme a la consecuencia, no a fallar a Dios. Y la prueba de ello es los que tratan de ocultar lo que han hecho, porque saben que la exposición, la verdad de su pecado, va a hacer que la consecuencia se agrave. Pero personas como David, que no tuvieron miedo a exponerlo, a que todos se dieran cuenta, incluso ahora... Sí es vergonzoso, sí da miedo. Pero ¿qué es lo que más le duele? Pero tenés razón que lo que debemos valorar es el dolor de fallar al Señor. Y eso es lo que más duele. A mí no me importa. Pero Talo, eso solo sucede cuando alguien ama al Señor. Y te voy a decir esto. Una persona que ama tanto a Dios y se siente tan mal de haberle fallado, le va a doler que Dios sepa y le va a importar un comino quién en este mundo sepa o no. Finalmente. Porque el punto es que Dios sabe. Finalmente. El punto es que Dios sabe. Sí, pero no debemos establecerlo como regla, porque imagínate, casi les estaríamos pidiendo a todos, pónganse un rótulo aquí en la frente de su pecado. De todos modos, le preocupa lo que Dios piensa, no los demás. Miedo a la exposición de un pecado no es lo mismo a ocultar un pecado o a negarlo. Yo estoy refiriéndome a las personas que literalmente... Creo que nos extenderíamos en ese tema, pero no vamos a tener el tiempo, porque te puedo asegurar que los otros 20 que se han conectado, que no siempre se conectan, están ansiosos de saber sobre la bulimia y sobre la anorexia. Sí, démosle ahí. Entonces vamos a tener que correr, porque de todos modos el tema en el que nos metimos no está aquí en la guía. Llegamos hasta aquí con Corintios. Vamos, en unos segundos van a tener la respuesta ya ahí, y vamos a correr a la pregunta que de antemano estuvieron ya respondiendo algunos por las redes. Por cierto, el acertijo tampoco es culpa. Alguien puso aquí culpa.
la respuesta. Bueno, la pregunta a la que vamos a correr es, debemos empezar porque es el contexto, pero vamos a tener que ir rápido. La misma vestidura puede anunciar castidad o impureza. Tomemos el ejemplo puntual. Caribe. Un país caribeño, Belice. Todos van a la iglesia en sandalias, shorts, y es normal. Quería poner uno que conocen más la mayor parte. El puerto. África. No, el puerto. Sí, el puerto. Sí. En el puerto está una chica en bikini y está otra chica con falda larga. ¿Cuál anuncia pudor y cuál anuncia indecencia? ¿Me estás preguntando? Sí, o no la vistes. No, yo solo veo una. Ajá. Depende del contexto, porque para mí sería incongruente ir a la playa con una falda larga. Probablemente la conclusión que sacarías es, a lo mejor está loca, ¿verdad? Porque ¿quién está con falda larga en la playa? Y no nos vamos a meter en qué tan largo el bikini. Ya me metiste, yo prefería... ¿Qué tan largo el bikini o qué tan corto? Ok, el punto es este, que Luis sostiene, y que por supuesto es bíblico. No es la ropa la que hace al santo. Es lo que hay en su corazón y el por qué se viste así. Entonces, si se vistió así en bikini porque iba para la playa, ¿por qué vamos a juzgarle de impureza? Si se vistió con ese mismo bikini para ir a la iglesia, wow, ya no necesito siquiera opinar, no solo por la impertinencia, sino porque lo que lleva en su corazón lo expresa en su cuerpo. El punto es que la prudencia en cuanto a la vestimenta puede variar, pero castidad es castidad aquí y en la China. Y durante toda la historia. Y sin importar culturas, tiempos. Porque es moral bíblica. Y sí. Y no moral cultural. Entonces no podemos adjuntar algunas características de la prudencia a la castidad. Castidad es castidad y punto. Ahora, él está hablando de esto porque está hablando del sexo en todo el capítulo. Y dice que el sexo es la norma. Bueno, por cierto, la norma cristiana respecto al sexo, lo pusiste dentro de la frase, Dani. Esto es como para recordar la norma cristiana respecto al sexo, según Luis, ¿no? Dice, y esto para todos ustedes que están solteros especialmente, la norma cristiana respecto al sexo es o boda con fidelidad absoluta a la pareja o abstinencia total. O sea, no hay otra. O por un lado o por otro. Un lado es fidelidad absoluta al matrimonio. El otro es abstinencia total. Y dice que debido a que es una norma difícil de cumplir, Satanás la ha ocupado para desquiciar, pervertir y desviar a muchos con relación al sexo. Ahora, ocupa como ejemplo la bulimia y la anorexia. Explica primero los conceptos. La bulimia es, no voy a ser tan conceptual, me lo voy a ser práctico. La bulimia es cuando una persona se descontrola por la comida. Entonces no puede evitar comer todo lo que está ahí y hace planes para comer bastante, pero después de la comida se siente tan culpable por todo lo que comió y tiene tanto miedo a engordar y tiene algún trauma con su imagen que tiende a vomitar o a usar laxantes para sacar la comida. Entonces es el descontrol. Y claro está que es una enfermedad psicológica. Sí. Como también es pecado. Y sí.
¿Qué es la anorexia? La anorexia también es un trastorno alimenticio, pero lejos de ser el descontrol, es el miedo a hacerlo. Casi la inanición, como dice Luis, o el no hacerlo. No porque comer. se sienten culpables a comer. Entonces, pero sigue siendo descontrol, porque lo saludable es comer y no pueden controlar que realmente deberían de comer. Temo que algunos estaban deseosos de que íbamos a profundizar en el área psicológica de la bulimia y de la anorexia. Debo decepcionarles. Y ya les explico, por si alguien quiere reclamarme, bueno, ¿y por qué lo usaron como campaña publicitaria? Ya se los explico. El propósito del escritor de este libro no es extenderse en estos dos pecados, sino únicamente ocuparlos como un ejemplo. Él dice que la comida, lejos de ser un pecado, es una necesidad. Y sí. Pero el que se va a los extremos, comiendo mucho o comiendo menos, está pecando. Y que hay una perversión y que hay una terrible enfermedad. Y si nunca escuchó esto, es importante que lo oiga. Es pecado. Si alguien está padeciendo de esto en su familia, humildemente le sugiero buscar un psicólogo cristiano que le ayude. Cuando digo psicólogo cristiano, yo estoy convencido que la psicología en buenas manos es una herramienta que el Espíritu Santo puede usar de forma fabulosa. Si yo tuviera las ganas para volver a estudiar alguna carrera, quizás estudiaría psicología para intentar entender y ayudar a las personas. Pero recalco, cristiano. Esa persona puede ser de ayuda y debo decirle, es un pecado tan grave como grave es la promiscuidad sexual. Si a alguien le gustó juzgar a un hombre por tener una y otra mujer, o alguien quiso juzgar a alguien por estar en homosexualismo, pornografía o cualesquiera otras desviaciones sexuales, es tan grave y tan pecado como la anorexia y la bulimia. Dice Luis que es como un pedazo de chuleta. El sexo, que no pueden controlar comerlo o no comerlo. Entonces, ese es el asunto. Y solo me quedan 3 minutos que a propósito... ¿Vas a decir algo? Sí, el problema de eso es desvirtuar algo que Dios ha creado para motivos diferentes. Dios creó la comida y el sexo de forma virtuosa, creó el sexo para procrear, creó la comida para alimentarnos. El problema es que arrancamos todas las virtudes, todas las cosas buenas que Dios dio al respecto y lo pervertimos a nuestra forma. Ahora, yo sé de que la mayor parte de personas bulímicas y anoréxicas son jovencitas, o sea, mujeres de entre 13 a 30 años. Y sé que el mayor sentimiento que sufren es culpa. Y ahora al escuchar que también es pecado lo que hacen, no solo se hacen daño a su cuerpo, sino que también a su espíritu, pueden llegar a sentir más culpa. Pero en realidad no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Entonces, antes de pensar de que están mal o que ya no solo su cuerpo no se ve como ustedes quieren, sino ahora tampoco su corazón, sepan de que no hay trastorno mental, no hay pecado o incluso enfermedad que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Ahí yace el poder de Jesucristo sobre nosotros, acercarnos a Él y decirles: me siento culpable. No voy a actuar yo para tratar de limpiar mi culpa. No voy a usar un dedo o un laxante. No voy a usar a otra persona para limpiar mi culpa. Voy a tomar mi culpa y la voy a llevar a la cruz. Y voy a dejar que tú trates con ella.
¿El dato ese de los 13 hasta los 30 lo sacaste de algún libro? ¿O lo dedujiste? Es fácil deducible, pero son un montón de encuestas que Y básicamente... yo conozco un montón de mujeres arriba de los 30 que están en el problema. Pero no es algo tan desarrollado como en las Oh. adolescentes. Creo que lo de las cirugías, Ahí llega a ser el sí, problema. no es lo mismo. Porque ahora tienen el acceso al dinero para poder tratarlo de Eso formas es diferentes. una especie de bulimia o de anorexia. Y sí. De hecho, Calero, si tuviera acceso, está Entonces- luchando con unas libritas. Y sí. Bueno, ¿por qué ocupé como ardid publicitario? Yo no sé talo, y no es importante que lo digas de forma pública si me consideras un mentor o un maestro, pero pensé atinado como papá darte un consejo en el ministerio y decirte lo siguiente. ¿Por qué está haciendo ruido eso? ¿No se escucha aquí? Es que necesita calentar. Ok, pero no se escucha. Si nosotros cambiáramos enseñar Corintios y libros tan edificantes como los de Luis por temas controversiales y tan populistas como la bulimia y la anorexia, te pregunto, ¿crees que tendríamos más seguidores aquí? Sí, claro. Pero oiga, no está mal, pastor, que toque esos temas. Quiero decirle con el diccionario lo que significa populismo. Dice que es la tendencia o afición a lo que es popular. Entonces, si el pueblo siente afición por eso, el populista le da al pueblo lo que lo apasiona, aun si es droga. Los predicadores fácilmente podemos caer en el populismo religioso. Claro que podemos hacer un tema extenso sobre anorexia y bulimia usando la Biblia. Claro que podemos hacer un tema extenso sobre controversia política usando la Biblia. Claro que podemos hacer un tema popular si hablamos sobre la ropa que las mujeres deben usar. Todo eso es popular. Y te puedo asegurar que de una semana a otra, en lugar de tener 192 conectados, sin mencionar las familias, vamos a tener 300. Y en nuestro afán de querer predicar a más personas el Evangelio, convertirnos en populistas. Por eso te quiero recordar, si uno de estos días, en lugar de 190, tenemos 50, porque estudiar la Biblia es aburrido. Cuando lleguemos al cielo, que se nos diga, hiciste lo que te pedí, instruir la palabra. Porque si en contraste lo que quisiéramos es ser populistas, te diría, tenemos que cambiar casi todo esto, desde cómo nos vestimos hasta el escenario, los temas y otro montón de cosas, en nombre de la Biblia. El Espíritu Santo no necesita temas como este. Y el problema es que tener un público que es atraído solamente por los temas populistas es un público que está acostumbrado a algún tipo de show. Entonces te vas a ver dependiendo siempre de hacer algún show para atraerlos y no de enseñar la Biblia. Entonces vas a convertir tu ministerio en ser un payaso, porque vas a tener que estar entreteniendo gente y no les vas a poder edificar. Sanders dijo que el que llena sus congregaciones a través de ardides religiosos
tiene que batallar contra esos ardides, porque todos los que llegaron no llegaron por Jesucristo, llegaron a dar lata. Y te podría decir que en la iglesia en 30 años he conocido a un montón que han llegado a dar pura lata. Sí. Ahora, también hay un balance, porque estudiar a profundidad la Biblia en ciertas formas nos va a llevar a algunos temas controversiales. La prueba de ello es cómo Luis aborda muchísimos temas controversiales que podés encontrarlos de la Biblia, pero no es meramente un profesor de la Biblia. No, pero pará. Entonces, es que no dijimos no hay que tocarlos. Ajá. Pero ¿por qué lo tocamos hoy? Aunque sea superficialmente. Porque estaba ahí. Porque estaba ahí. Exacto. No quisimos ganar público. Ni siquiera quise... Entonces tampoco estamos diciendo que no vamos a tocar temas solo porque tenemos miedo a ser populistas. No. O no vamos a profundizar en cosas solo porque no queremos No, crear de hecho, controversia. si te toca el tema, publicitalo, exponelo y hace uso de toda la mercadotecnia que tenés, porque eso es lo que te toca. Pero yo digo esto por el peligro que hay muchos predicadores que por la falta de preparación o quizás pereza hacen de la Biblia temas aburridos, redundantes y trillados, cuando hay suficientes cosas en la Biblia. Te voy a como para hablar poner bastantes un cosas. ejemplo más. Si en lugar de estar estudiando Corintios, anuncio que las siguientes 2 semanas vamos a tener un estudio bíblico que se va a titular Problemas en la cama, solo para matrimonios. Te aseguro que se llena. Sí. ¿Por qué lo hiciste? Por ganar adeptos. Y vas a tener que seguirlos entreteniendo para que estén aquí. Y el Exacto. día que no los entretengas, se van a ir. Ahora, ¿sabes qué dirán los populistas con esto? Que esa es nuestra triste y pobre excusa por auditoriums pequeños. Si así es el asunto, pues la verdad es que si fuera 1 o 2, suficiente privilegio es que nos escucharan y que estudiáramos juntos la Biblia. Además, no olviden, nuestro propósito no es que se conectaran, es que vayan a leer Corintios 7 y el capítulo de C.S. Lewis. Gracias por estar con nosotros. La respuesta era arrepentimiento al acertijo. Y habían más preguntas, pero ya no más tiempo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.